Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener una sesión que no habíamos tenido antes, una sesión única y diferente. Hoy vamos a hablar del Lean Six Sigma con Daniel Cenizo. A ver, vale. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por todo el apoyo que nos dan constantemente. Hacemos NeuroNaps con muchísima frecuencia y siempre tenemos esta gran comunidad aquí abrazándonos y apoyándonos con todo lo que hacemos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo mi equipo que está detrás de todo esto y nos apoya y hace que sea posible. Nosotros somos Neuron Forest. Desde Neuron Forest pues nos dedicamos a todo lo que es el Business Agility y a transformar la cultura de las empresas. Tenemos una mentoría online, al cual estáis todos invitados. Es un grupo privado que tenemos a través de LinkedIn, donde cada semana pues tratamos un tema diferente y hacemos que esa teoría que ya todos vamos aprendiendo la pongamos en marcha de una mejor manera, o sea, la llevamos a la realidad de una mejor manera. Entonces ahí tenemos una comunidad privada. ¿Quieres aprender? Tenemos una comunidad privada donde pues compartimos casos, nos apoyamos entre nosotros y ayudamos a todos los... Por otro lado tenemos pues el Neuromentoring, el Neuro Academy. Vale, el Neuro Academy esa es nuestra gran innovación del 2021. Vamos a estar lanzando cursos. Ya empezamos con el de herramientas visuales, que por cierto, si os metéis en nuestro LinkedIn, ya está disponible la segunda edición. Y bueno, vamos a estar lanzando formaciones de manera constante y muy prácticas para el día a día, ¿vale? Y lo más bonito que tenemos, el NeuroNaps, que sois vosotros, tan agradable, que compartimos con frecuencia. Hoy tenemos el gran placer de estar con Daniel Cenizo. Daniel Cenizo es Master Black Belt de Lean Six Sigma. Ese es como el super top de los top de los top de Lean Six Sigma. Daniel tiene muchísimos años dedicado a esto. Actualmente es también Agile Coach, así que él tiene lo mejor de ambos mundos, de Lean y de Agile. Él viene del mundo de la manufactura, de la fábrica y de negocios. Viene de trabajar en muchos proyectos de optimización y de operaciones en empresas de energía, en empresas de automoción. Ha trabajado en muchísimos procesos de optimización y nos viene a regalar una gran enseñanza y a educarnos un poquito de qué es eso de Lean Six Sigma y cómo lo podemos introducir en nuestro día a día. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por presentarme. Bueno, Daniel, cuéntanos, ¿qué es eso del Lean Six Sigma? Bueno, el Lean Six Sigma realmente es algo que es como un cúmulo de diferentes metodologías y culturas que durante el siglo XX se han ido dando para mejorar procesos y resolver problemas en lo que son los negocios para poder, digamos, ahorrar costes. En plan que realmente lo que es la unión entre Lean y Six Sigma. Son como dos conceptos distintos, solo que al final se habla de una misma cosa. Mire. ¿Y esto cómo nos puede servir? ¿Cómo nos puede ayudar? Pues para explicar un poco eso, me gustaría compartir una imagen, ¿vale? Que a veces una imagen vale más de 1000 palabras. ¿Podéis ver la pantalla ahora mismo? Sí, yo dejo. Vale, pues, ¿qué pensáis que...? A ver, decirnos si ven la de él. ¿Sí? ¿La veis? Sí, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve. Pues escribidme por el chat qué pensáis que es eso. O también, si alguien lo quiere decir. Una fábrica de coches, ¿no? ¿Pensáis que es una fábrica o está fuera de la fábrica realmente? Estoy viendo por aquí por el chat. Un aparcamiento, coche, parking, estacionamiento, inventario, Sí. coche. Sí, vale. Pues sí, son muchos coches en un parking y son coches nuevos. Son coches que están esperando un comprador. ¿Y qué pasa? Que nadie los compra. ¿Por qué? Porque esto surgió justo después de la Segunda Guerra Mundial, que hasta entonces, hasta la Guerra Mundial, había producido en masa porque el automovilismo era algo nuevo, ¿no? Los coches era algo nuevo, novedoso, todo el mundo quería comprarse un coche, entonces hasta satisfacer la demanda de toda la gente que tenía que comprarse un coche, pasaron muchísimos años. Después encima vino la guerra, había que también producir mucha maquinaria, etcétera, entonces era
producir en masa, hasta el infinito y más allá, ¿no? Todo lo que se pudiera. Pero llegó un momento dado en que después de la guerra, evidentemente, el mundo destrozado, ¿no? Hundido y ya no valía eso de producir en masa. Llegó un momento en que los coches se iban acumulando y no lo compraba nadie, porque simplemente no pensaban cuántos coches necesitaban producir, sino que producían y punto, ¿no? Eso fue en Estados Unidos y esto es de Ford. Entonces, ¿qué pasó también? Que en Japón, que perdió la guerra, los japoneses dijeron, bueno, hemos perdido la guerra, los americanos son mejores que nosotros, ¿no? Vamos a ir a Estados Unidos a ver por qué son mejores. Y ahí lo que querían ver es por qué era más productivo, ¿no? Por qué podían producir más que los japoneses. Entonces se dieron cuenta de que, por un lado, los americanos eran muy metódicos en la producción, de forma que podían producir mucho, pero también vieron un fallo que los japoneses se vieron para no cometer el mismo error. Y era que los americanos producían en masa y no exactamente lo que el cliente necesitaba. Y entonces ahí en ese punto, eso fue Toyota precisamente en concreto, dijo, bueno, no podemos cometer el mismo error, voy a hacer algo diferente. Y entonces, dándose una vuelta por Estados Unidos, entrando en un supermercado, vio cómo funcionaban los supermercados allí, ¿no? Vio que allí tú no tienes en el supermercado más manzanas de las que se van a comprar, ¿no? Si no se estropearía, ¿no? O más naranjas, sino tú tienes exactamente la comida, ¿no? O los productos que se van a vender. Entonces él dijo, ¿por qué se hace eso con la comida? Que es un producto perecedero, ¿no? Que se estropea. Pero bueno, al final los coches es algo igual, ¿no? Si tú no lo vendes, se estropea, es un desperdicio igual. Entonces dijo, voy a unir la parte buena de los americanos, de su capacidad de producir mucho, por ser también muy productivo, ¿no? Y muy metódico, y estandarizar el trabajo, pero voy a coger también la parte del supermercado, ¿no? De producir exactamente lo que necesito. Lo que llamaban eso ellos el justo a tiempo, porque produzco justo lo que necesitan mis clientes, no más y no menos. Entonces fue Toyota, ¿no? El que fundó Toyota y su ingeniero Taiki Ono se fueron a Japón con esa idea e implementaron su propio sistema que le llamaron Toyota Production System y durante casi 20 años pues lo implementaron en su empresa, en Toyota. Y en los años 70, después de 20 años, que se vio que lo que había triunfado fue el método Toyota, que después se llamó Lean por no llamarlo método Toyota y darle publicidad a Toyota. Y fue porque a finales de los años 70 ya la producción en masa, digamos que quebró del todo. Chrysler se fue a la bancarrota, Ford perdió muchísimo dinero, General Motors también, tuvieron que ser casi rescatados. Entonces, digamos que en el mundo el estándar de producción pasó a ser el de Lean, el de Toyota, que después pasaron a llamarle Lean, que unificó un poco esa mentalidad de reducir desperdicios y producir justo lo que el cliente quiere y centrarme justo en lo que el cliente de verdad necesita. Ahí fue donde surgió el Lean, de dónde viene el Lean. Y de ahí, de los años 70 hasta hoy. Hoy en día, cualquier empresa tiene que tener estos principios de Lean. De hecho, si la habéis escuchado, muchas startups utilizan lo que llaman Lean Startup. ¿Por qué? Porque cuando nacen como empresa, como startup, ya parten de la base de los principios de Lean. ¿Vale? Entonces, es algo que se confirmó en los años 70 y sigue hasta hoy. Ahí tenemos entonces Lean, ¿no? Que es un poco la cultura, la mentalidad de que tengo que producir exactamente lo que el cliente quiere y justo a tiempo. Y después tenemos Six Sigma. Y diréis, bueno, ¿y por qué combino Lean con Six Sigma? Porque una de las críticas que tenía Lean era que era mucho de filosofía, de cultura, de mentalidad, pero después, ¿cuál era el método, no? Y entonces Six Sigma era lo que le aportaba al método. ¿Por qué? Porque a mitad de los años 80, en América, ocurría que vieron en Motorola que cuando tú producías, si había mucha variación, eso era un desperdicio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, imaginamos que tenemos una fábrica de tornillos, ¿vale? Yo produzco tornillos y yo vendo tornillos de un cierto tamaño. Pero si ahora de repente los tornillos que yo produzco no son todos del tamaño que puedo vender, al final la mitad de mis tornillos o el porcentaje que sea que no son del tamaño justo, lo tengo que fundir y volver a empezar. Por lo tanto, Motorola se da cuenta de que reduciendo la variabilidad de sus procesos y de la calidad de sus productos, aumentaba por tanto la calidad final del producto y la cantidad de productos que son realmente vendibles, por tanto aumenta la productividad y así ahorra costes. Porque si tú no produces algo
que no puedes vender, estás ahorrando costes. Entonces, con eso se basó en dos metodologías. Una era la de Total Quality Management, que era básicamente Lean, pero con otro nombre, y con la estadística, con la Statistical Process Control, o control de los procesos usando la estadística. Porque lo que hacían era, se basaban en la probabilidad, ¿no? Y en la curva normal, y todo lo que se saliera de lo normal, ¿no? En ese caso, pues la medida del tornillo, todo lo que se saliera de la medida normal del tornillo, pues había que eliminarlo, había que atacar a ese problema de por qué el tornillo era más largo de la cuenta. Y inventaron una metodología que la llamaron DMAIC, por tener 5 pasos, que los 5 pasos eran define, definir, measure, medir, analyze, analizar, improve, mejorar y control, controlar. Y con esos 5 pasos, pues atacaban cualquier problema de variación de cualquier producto. Y a raíz de Motorola, también General Electric, a mitad de los años 90, adoptó esa metodología de Six Sigma, y ya a partir del final de los 90 y los años 2000, pues ya un poco que las empresas empezaron a adoptar ambas, Lean y Six Sigma, lo unieron y pasó a ser, sobre todo en Estados Unidos y el mundo anglosajón, evidentemente Japón, el estándar de las empresas, de las grandes empresas, sobre todo de producción. Y ya también en los últimos 10 años, también con el emergimiento, ¿no?, de las grandes tecnologías y del mundo de la informática, surgió metodologías para desarrollo de software como Agile, ¿no?, que tomaban también conceptos de Lean y un poco que se extendió ya por el resto de sectores, no solo la producción, sino también sectores más de negocio. Eso es un poco de dónde viene Lean, el problema que había, por qué surgió Lean, después Six Sigma, el problema que había de la variabilidad, por qué surgió entonces Six Sigma, para qué servía, para ahorrar costes, y ahí por qué se unieron también Lean y Six Sigma, porque Six Sigma era un poco la metodología, el método, cómo resolver el problema de la variabilidad, de la mala calidad por variación del producto, y Lean que era un poco la filosofía de forma de trabajar y cómo organizarse. Es un poco en un resumen. Mira, qué interesante. ¿Y nos podrías compartir casos de otras marcas así reconocidas donde se hayan tenido éxito porque utilizaron Lean Six Sigma? Bueno, ahí la que más me gusta hablar es McDonald's, porque casi nadie se le percata, todo el mundo va a un McDonald's, tú entras en McDonald's y ves ahí una pantalla, ¿no?, que te dice preparando, ¿no? O sea, tú pides tu pedido en la pantalla y ya te aparece en la pantalla que se está preparando tu pedido. Y tú no vas a coger tu pedido hasta que no está que pone, por favor, recoja su pedido, ¿no? Y no nos damos cuenta que eso es una herramienta de Lean, que se llama Kanban, que es gestión visual del flujo de trabajo. Y por lo tanto, lo que estoy queriendo decir con esto es que realmente el Lean y Six Sigma está en nuestras vidas, solo que no nos damos cuenta de que se llama Lean o se llama Lean Six Sigma, sino que pensamos que es una pantalla con 2 columnas, pero realmente es una herramienta de Lean. Y McDonald's lo que pasó fue que cuando surgió McDonald's en los años 50, surgió como un restaurante de comida rápida, pero tenía un problema muy grande que era el mismo que todos los restaurantes de comida rápida, y era que la comida no era rápida, no se entregaba de forma rápida, porque si tú vas a un restaurante de comida rápida, tú esperas que la comida te la den en 5 o 10 minutos como mucho, o incluso en cuestión de segundos. Pero resulta que si vas al restaurante de comida rápida porque tienes prisa y tienes que esperar 20 minutos, pues un desastre. Y sin embargo, si tú consigues ser diferente y de verdad ser rápido, que fue lo que hizo McDonald's, pues marca la diferencia. Y McDonald's no hizo otra cosa que inspirarse en Lean, ¿no?, en la fábrica, en la línea de producción, implementó lo mismo en la cocina. Dijo, en la cocina puedo tener un cuello de botella, ¿no? La rapidez con la que yo pueda preparar los pedidos en la cocina me va a permitir entregar ese pedido a los clientes. Y ahí entonces aplicó, por ejemplo, Lean en la cocina para optimizar ese proceso de la cocina y entregar los pedidos más rápido. También dijo, cuanto más variabilidad tenga, que es lo que decía un poco también Six Sigma, más desperdicio voy a tener. Porque, por ejemplo, si tú vas a McDonald's y no sabes y tienes muchísimo que elegir, pues vas a tardar mejor, vas a tener clientes pues pensando, ¿qué me pido? Y al final el pedir va a tardar, en vez de tardar un minuto en pedir, voy a estar pensando, uy, tengo mucho que elegir. Es como cuando vas a comprarte un helado, ¿no? Que hay gente que hay muchos sabores, pues tarda media hora en pedirse el helado. Pues es un poco igual. Entonces McDonald's lo que hizo fue, puso un menú muy sencillo que a todo el mundo le gusta, que es lo típico de
bueno, las patatas fritas, el refresco y la hamburguesa. Y así llevan desde los años 50. Si te fijas, esta es una foto muy, muy clara del año 50, lo mismo. Las mismas tres cosas. Han cambiado un poco el logotipo, pero igual. Y si ves la película El Fundador, te explica muy claramente cómo McDonald's implementó Lean y también redujo la variabilidad, por ejemplo, en el menú, siguiendo los principios de Lean. Y por introducir un poco los principios de Lean, que ya he comentado antes hablado antes de Six Sigma, los 5 pasos de Six Sigma, ¿no? Para resolver problemas, los principios de Lean, para ser más eficiente, es que, número uno, el cliente está en el centro de todo. O sea, tengo que saber exactamente qué quiere el cliente. En ese caso, pues, quiere hamburguesa, patata frita, refresco y lo quiero rápido. Bueno, ya está, vale. Ahora, si yo quiero esas tres cosas, ¿cuál es mi proceso? Pues mi proceso es, pues, que el cliente va al restaurante a pedir la hamburguesa y después yo tengo que prepararla en la cocina. Entonces yo tengo que optimizar ese proceso. Tengo que ver cómo me muevo en la cocina. Si tengo mucha gente en la cocina, a lo mejor unos se estorban y otros no. Y optimizarlo. Y después, ¿qué más? Tengo que ver que haya un flujo continuo. Es decir, que no haya atascos, que no haya colas. Y si hay colas, ¿cómo las reduzco? Y también, el cuarto principio, el principio de justo a tiempo, ¿no? No cocinar hamburguesas un poco así a tutiplén, a lo que salga, en masa, no. Cuando hay un pedido, la empiezo a cocinar, no antes. Y como sé que me van a pedir, pues ya voy a estar preparado. Y va a ser un poco lo que tarde en cocinarla. Y por último, el último principio es la perfección. Y este es muy importante porque en este caso es verdad que desde los años 50 siguen vendiendo los mismos, pero si os fijáis han hecho pequeños cambios, han introducido lo de poder pagar desde una pantalla, ¿no? O lo de que ves en una pantalla cómo va tu proceso, cómo va tu pedido, ¿no? Entonces un poco buscar la perfección, porque es verdad que le ha funcionado el menú de tres cosas típicas, ¿no? Pero hay otras empresas como Nokia que, bueno, decía, bueno, mi teléfono funciona, y no se preocuparon por perfeccionarlo, por cambiarlo, por ser innovador, como se hizo, por ejemplo, Apple, ¿no? Entonces, cuidado por ahí, que aunque hoy seas perfecto, a lo mejor mañana no lo eres. Entonces tienes que buscar un poco seguir con esa perfección. Sí, totalmente, y sobre todo irte adecuando, ¿no? A esa inmediatez, a lo que está pidiendo el mercado, Claro. a las innovaciones y las tendencias de las conductas de la gente al final. Va todo muy de la mano. Y hay otro ejemplo, a mí que me gusta mucho hablar de películas. No sé si has visto la película Rush de Fórmula 1. Es que ahora está un poco de moda la Fórmula 1 por Netflix, ¿no? Y esa película a mí me encanta. Porque, bueno, yo es que siempre le busco link a todo le busco a ver qué saco de aquí, qué rasco, ¿no? Si puedo sacar un ejemplo. Y Rush me gustó mucho porque vemos dos pilotos que tienen una forma de pensar distinta, ¿no? Uno, el de la derecha, el menos guapo, ¿no? Por decirlo así, tiene una mentalidad es más metódico y digamos que él sería un poco el creyente del Six Sigma, ¿no? El que cree en la metodología, en utilizar los datos, no en opiniones. Y el otro es un poco se guía por el corazón. Y dice, yo soy el mejor y da igual lo que yo planifique, lo que piense, da igual, voy a ganar. Entonces, vemos que realmente, sí, si tú eres muy talentoso, tienes mucho talento, puedes ganar una vez, dos veces, pero a la larga no vas a ser mejor. Y un poco lo que se ve en la película, que Niki Lauda, que al final es el de la derecha, al final, en el largo plazo, al final es más exitoso. ¿Por qué? Porque, vale, en el año número 1, ¿no? Cuando empiezan los dos a competir, a lo mejor James, que es el más guapo, ¿no? El rubio, el de la melena, pues él gana, ¿no? Porque empiezan con condiciones las mismas y, vale, él gana, porque es muy talentoso y gana. Pero después, cuando pasan los años, el otro, ¿no? El Niki Lauda, él dice, vale, yo quiero ganar. Él es a lo mejor incluso más talentoso que yo, pero ¿cómo puedo yo mejorar en la carrera, ¿no? ¿Cuál es mi proceso en la carrera? Pues la carrera no es solo correr, también tengo que parar para cambiar la rueda. Entonces, fijaros, en los años 50, para cambiar la rueda en Fórmula 1 se tardaba casi un minuto o más. Y sin embargo, ahora, cuando se tarda 5 segundos, pues Niki Lauda no se preocupaba solo por correr y por conducir el más rápido de todos, sino decía, ¿cómo voy a ayudar yo a los ingenieros para que cambien las ruedas más rápido? O para cambiar parte del coche para que sea más rápido, o para cualquier parte del proceso que influya en que yo gane la carrera, voy a hacerlo más rápido. Entonces me parece un ejemplo muy bueno de que como en tu trabajo, que en este caso eran conductores
de Fórmula 1, cómo puedes aplicar Lean Six Sigma, ¿no? Cómo puedes aplicar Lean como mentalidad, ¿no? De cuál es mi proceso, voy a mejorarlo, y también Six Sigma de la metodología, ¿no? Vale, mi proceso es este, ¿no? Pues voy a analizarlo, voy a definirlo, cuáles son los pasos, y si hay pasos como lo de que se repiten, ¿no? Son recurrentes y hay variabilidad en los cambios de ruedas, una vez tarda 1 minuto, otra vez 1 minuto 10, otra vez 60 segundos, voy a estandarizarlo y a optimizarlo para que tarde lo mínimo posible, siguiendo esos pasos de la metodología de Six Sigma, ¿vale? Entonces, este es uno de los ejemplos también que me gusta más, el de la Fórmula 1. Qué bueno, sobre todo eso, hay cosas que uno no se da cuenta, que detrás hay una metodología o todo un estudio, todo un proceso, y se piensa que es casual. Y, por ejemplo, lo otro día que comentábamos, me hablábamos del caso del béisbol. Del béisbol, sí. Sí. Ese Me parece también me encanta, el de fascinante. Moneyball. Ese es otro caso parecido, en cierto modo, al de Fórmula 1. Porque ahí pasaba que eso fue en los años 2000, al principio, que había un director general de un equipo de béisbol que había tenido un año bueno, un poco de suerte, ¿no? Y entonces se le había ido todo lo bueno del equipo, todos los jugadores, los mejores jugadores del equipo se fueron. Entonces dijo, ahora tengo que montar un equipo casi desde cero, ¿no? Y no tengo mucho dinero, porque no soy un equipo de los más ricos, soy un equipo un poco modesto. Entonces, él tenía su equipo de asesores, ¿no? Lo de siempre, que tenía muchos años de experiencia y que le asesoraban a quién fichar según sus opiniones. Y de un momento dado dijo, conocí a una persona que era así más jovencillo, que le gustaba mucho el ordenador, y le vio hacer un consejo muy bueno en otra empresa sobre cómo fichar a alguien, y le dijo, ¿por qué te hacen caso a ti? Si tú eres muy joven y como que tienes pinta de no tener idea de béisbol. Y le dijo, yo es que hago modelos matemáticos, modelos estadísticos, para predecir cuáles son los mejores jugadores calidad-precio. Entonces él le dijo, pues te quiero conmigo. Y desde entonces solo hacía caso a este estadístico, ¿no? Que al final utilizaba herramientas de Six Sigma de regresión para crear modelos matemáticos y poder predecir cuáles son los mejores jugadores calidad-precio en el mercado, que así te sale más barato y te da un mejor rendimiento. Entonces me encanta eso porque es un poco un cambio también de paradigma, ¿no? Empezar a utilizar los datos en vez de las opiniones. Y una de las cosas principales que tiene Six Sigma, no basar nuestras decisiones en opiniones, sino en datos y en hechos. Eso es clave, Daniel. Y bueno, yo creo que este ejemplo que parece antiguo, ahora mismo debe estar muy en boga, porque hoy en día los equipos de fútbol con toda esta pandemia, eso es lo que necesitan, ¿no? Tirar de datos para optimizar. Y mira, cuéntanos una cosa, Daniel, porque tú tienes muchos años en esto. Vienes de haber trabajado en grandes empresas como Jaguar Land Rover o en Airbus, has trabajado en España, en Inglaterra, que es donde estás actualmente. ¿Cómo entraste tú en este mundo? ¿Cómo llegas tú aquí? Bueno, fue un poco de casualidad, la verdad, porque yo estudié ingeniería industrial y ahí hice la especialidad de organización, pero en organización o en management no nos explicaron nada de Lean, nos explicaban organización del trabajo, pero un poco historia, ¿no?, de organización del trabajo, y nunca se especificó nada de Lean Manufacturing o Lean Six Sigma. Entonces, justo cuando acabé la carrera, me salió una oportunidad de entrar en Airbus en Sevilla como becario, y ahí me metieron en el departamento de Lean Manufacturing, sin yo saber ni qué era Lean ni nada. Yo llegué a la entrevista y yo sabía poco de Lean. Me sonaba que era algo de organización o ser más eficiente, pero poco. Y me acuerdo que el que fue mi jefe luego me dijo, no me preguntó si sabía de Lean o no, sino me preguntó un poco sobre cómo soy yo como persona, si soy organizado. Yo me acuerdo que me dijo, Dani, ¿tú eres organizado? Y le dije, sí. No le iba a decir que no de todas formas, pero bueno, era verdad. Me hizo preguntas así, ¿eres organizado? Porque quería ver un poco cuál era mi mentalidad. Porque al final, si tú eres organizado, ya tengo eso ganado, porque al final Lean se trata un poco de organizar el espacio de trabajo y también si querían que yo convenciera a los demás de organizar su espacio de trabajo, pues cómo voy a convencer a alguien si yo mismo no lo hago, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a conocer Lean. Y después de ese año decidí irme a Inglaterra porque quería un poco trabajar fuera. Y ahí entré en una empresa de metalurgia en la que descubrí un poco la parte de Six Sigma. Y la descubrí porque cuando estaba buscando trabajo, cuando buscaba ponía Lean,
siempre ponía Lean y Six Sigma. Y yo decía, esto de Six Sigma, esto porque está siempre relacionado con Lean. Y ahí entendí que en el mundo anglosajón, sobre todo, la parte de Six Sigma era muy importante y siempre estaba unida a la parte de Lean. Y en la empresa, o sea, de metalurgia, me formé en Lean Six Sigma, hice todos los cinturones hasta el negro, hice primero el amarillo, el verde y después el negro. Y justo cuando hice el negro también me dieron más responsabilidad y me dieron la oportunidad de llevar un proyecto bastante importante en la empresa, en la que ahorramos bastante dinero. Y a raíz de ahí pues, también me dio la oportunidad bueno, me di cuenta también de que podía ganar mucho más dinero en otra empresa y ya salté a una empresa petrolera. Y ahí ya seguí con Lean Six Sigma hasta que ya, digamos que en el último año y medio, quería estar más en el desarrollo de software, aprender más sobre metodologías ágiles, sobre Scrum, y un poco cambié un poco de tercio, aunque sigue estando relacionado con Lean, y entré en ese ámbito. Pero bueno, un poco eso fue un poco el motivo. Porque lo descubrí en España y después al ir a Inglaterra, Six Sigma estaba unido a Lean y al final pues me gustaba y decidí tirar por ahí. Está bien. Y eso es importante. Acabas de mencionar una cosa. Yo no sé si todos los que nos están acompañando hoy conocen. Lean Six Sigma tiene como niveles, ¿no? Que es lo que ellos llaman el Yellow Belt, el Green Belt. Cuéntanos esas 3, 4 categorías que tienen. Sí. Digamos, el White Belt, porque tiene hasta White, ¿vale? Esto es un poco como el karate. El karate, cuando tú empiezas con el karate, hay distintos cinturones. Y empiezas del cinturón blanco, ¿no? Que no tienes ni idea y tienes que calcular los movimientos, cómo lo haces, y ya sigue hasta el negro, que en el cinturón negro, pues los movimientos lo hace un poco automático, ¿no? No tienes que pensar, es un poco, pues esto es un poco igual, ¿no? En Lean Six Sigma empiezas con el White, que sería como que te dan una charla y ya sabes qué es, ¿no? Lean Six Sigma. O sea, que digamos que después de esta charla ya haces todo White Belt. Exacto. Claro. Ahora, Yellow Belt se trata más bien de tener conocimientos un poco más, siguen siendo básicos, pero ya tiene un conocimiento más amplio. Entonces, se suele hacer, por ejemplo, un curso y que te suele incluir un examen y ya sería Yellow Belt, tener un poco que si te hablan de conceptos de herramientas de Lean, que tú sepas qué son o para qué sirven, ¿no? O que si también estás trabajando y ves que hay un desperdicio en tu propio trabajo, que tú lo identifiques y tú corrijas ese desperdicio. Y después, en Green Belt, la mayor diferencia es que ahí ya tú eres capaz de liderar proyectos. De hecho, si después del curso que haga de Green Belt de formación no haces ningún proyecto, no eres certificado Green Belt. Es uno de los requisitos. Y también tienes que ahorrar una cierta cantidad de dinero. Y ahí la mayor diferencia también, aparte de esos son los requerimientos, es que te meten ya estadísticas. Te meten también el uso de un software que se llama Minitab, también hay otro software parecido, y ya tienes que utilizar también estadísticas para tus proyectos, porque tienes que utilizar más datos y no es solo utilizar la metodología de los 5 pasos de Six Sigma, definir, medir, analizar, mejorar y controlar, y más la herramienta de Lean, de organización del trabajo y eficiencia, no, también es meter la parte un poco de estadística, que es un poco lo que hoy en día llaman de científico de datos, ¿vale? Y ya Black Belt, pues simplemente proyectos más grandes, en las que hay más responsabilidad, tienes un equipo más grande, ahorra mucho más dinero y también tienes conocimiento más profundo de la metodología y de estadística. Y también a ese nivel, por ejemplo, se te ve un poco como un superhéroe, o un poco esa sensación tenía yo, como que decían, uy, el Black Belt, como que decían, uy, como va a venir aquí a solucionarnos ya todos los problemas. Y que hacía un poco eso, así un poco, de hecho el trabajo era un poco así. Te mandaban a un área, ¿no? Por ejemplo, el área de compras. Y te decían, analízame el área de compras y ahórrame este dinero. Como sea, ¿sabes? En plan, encuentra la forma de ahorrar dinero. Y ya tienes que tú pues definir tu problema, tengo que ahorrar X dinero y analizo el rendimiento en ese área de trabajo, encuentro posibles opciones de mejora, después la solución cuando la encuentre tengo que implementarla con un equipo, etcétera. Y después el Master Black Belt, que es un poco el último cinturón ya, es simplemente la única diferencia que hay con el Black Belt realmente es que ya eres coach. No solo entregas, sino que también ya enseñas a otras personas, haces formación y digamos que un poco como el maestro Yoda, ¿no? El maestro Yoda realmente no suele pelear, ¿no? Es más bien que te da consejos, te aconseja, te mentoriza, ayuda a otra gente que haga proyectos, también define la estrategia de una empresa. Esa es un poco la definición de los distintos cinturones. Muchas gracias, Daniel. De hecho, voy a hacer aquí un inciso, de todos modos, Sí. después lo vamos a comentar un poquito mejor.
Daniel va a dar el próximo 31 de marzo y 1 de abril una formación de Yellow Belt. Os voy a pasar aquí en el chat el link para que os podáis inscribir, porque además tenemos una oferta especial por ser amigos de Neuron Forest que nos ha dado Daniel. Así que os lo voy a dejar aquí el link y ahorita al final de la conversación hablamos un poquito más de la formación, si te parece. Cuéntanos un caso que hayas llevado, que donde hayas aplicado el Lean Six Sigma que te sientas especialmente orgulloso. A ver, me choca un poco decirlo porque ya hace 8 años de eso, pero sigue siendo el primer gran proyecto Black Belt que yo lideré. Y le tengo mucho cariño porque no por ser primero, sino por el cómo fue. Porque fue cuando yo llegué a Inglaterra, que también mi inglés no era perfecto por aquel entonces, en una fábrica, un operario que llevaban esos operarios allí trabajando 30 años o 40, toda su vida. Y lo que pasaba es que cuando cambiaban las máquinas, digamos que en cada turno de trabajo tardaban un tiempo distinto. En un turno tardaban 1 hora, en otro 2 horas, en otro media hora. Y era un problema grave. ¿Por qué? Porque esas máquinas necesitaban estar funcionando constantemente. Y cada minuto que no funcionaban las máquinas era pérdida de dinero. Era dinero tirado, era quemar dinero. Porque tienes toda la electricidad funcionando, el gas funcionando, la energía era carísima, tiene a los salarios de la gente, y se estimaba que era 55 libras esterlinas por minuto que se perdía, por tener las máquinas paradas, por no estar produciendo, porque se producía 24 horas. Era producción de grandes barras de acero para la construcción y se producía durante 24 horas. Entonces, cuando vi esa variación, le propuse al jefe de producción un proyecto para reducir esa variación, ¿no? y reducir el tiempo de cambio de las máquinas, también inspirado en la Fórmula 1. Entonces, inicialmente, por también ser un poco nuevo y también muy joven y con poca experiencia, el propio jefe de producción tomó la batuta y era un poco el líder del proyecto, pero cuando a las pocas semanas, cuando vio que al final era un poco yo el que lo estaba haciendo todo, ¿no? El que ponía la metodología, tenía la estructura de cómo hacer las cosas, también me llevaba muy bien con el operario y le estaba un poco convenciendo de cómo empezar. Y estaba también muy, muy ocupado, pues dijo, Daniel, mira, tú vas a ser el líder del proyecto, tú lo vas a llevar y ya está, me dices cómo va y ya está, tú lo llevas. Entonces un poco me dio la responsabilidad y me dio la... Daniel, que te he silenciado. Vale, perdón. Ay, perdona, vale. Perdona. Nada. Entonces, lo que pasó ahí fue que inicialmente los operarios y sobre todo los jefes de turno no querían que yo un poco interviniera, ¿no? Decían, vas a venir tú aquí con 20 y pocos años a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas cuando yo llevo aquí 30 años trabajando con estas máquinas, yo sé cómo se hace. Entonces, lo que hice fue, como había 4 turnos distintos, cogí uno de ellos, al que era un poco más abierto, aunque tampoco estaba muy convencido de esto, y le dije, mira, vamos a hacer un piloto y a ver qué tal va. Y vamos a hacerlo entre todos. No es que yo hago la solución, ¿no? Yo no voy a sacar la solución, sino que yo te voy a dar la forma de encontrar la solución. Yo te voy a ayudar y vamos a hacerlo entre todos. Entonces, como vemos aquí, entre todos, ¿no? Bueno, y yo más bien le daba un poco la herramienta para que yo encontrara la solución, porque yo la solución, yo las máquinas no las entendía. Entonces, como le hice en una mesa, como si fuera la máquina, pero en la mesa en pintado, ¿no? Para que, como si fuera un puzzle, para que ellos pudieran hacer distintas pruebas de cómo mover las máquinas de la forma más eficiente posible y la forma más rápida posible. ¿En qué orden es el más óptimo para cambiar las máquinas? Y después era ir iterando, ¿no? Pues la cambiabas y después iterabas. Y también introdujimos un sistema de un poco de comunicación, porque antes no se comunicaban, cambiaban las máquinas y daba igual, no sabía nadie cuánto se había tardado. Entonces, midimos el rendimiento de con qué velocidad se cambiaban las máquinas. Después también se preparaba de antemano, es decir, había un plan de cómo cambiarla, etcétera. ¿Y qué pasó? Que después de que hicimos varias iteraciones y que fue un éxito y se ahorró un montón de dinero en ese turno, pues los otros turnos dijeron, yo también quiero hacerlo. O sea, al principio decían, no, yo no quiero saber nada de esto. Ya de repente, cuando vieron que este turno lo hacía tan bien, estaban ahorrando mucho dinero y las palmaditas en la espalda del jefe de producción, pues ahora los demás también se querían subir al carro. Entonces, un poco, del que más orgulloso me siento también es por eso, porque al final nadie quería hacerlo, al principio, perdón, no quería hacerlo nadie quería utilizar ninguna metodología o que yo interviniera. Y al final me acuerdo que estaba en la fábrica y muchas veces
casi me miraban a mí y me decían, Dani, ¿ahora qué movemos? Y yo decía, pero lo que diga el plan, que el plan lo has hecho tú y lo hemos hecho entre todos. Y me acuerdo que me chocaba que miraban a mí, que yo no conocía tampoco muy bien las máquinas. Yo lo que sé de la metodología, es lo que era lo mío, ¿no? Y por eso un poco del que me siento más orgulloso. Más que nada también porque al ser el primero, pues se tiene más cariño, ¿no? Claro, me imagino, al final fue un poco el impulsor, ¿no? De todo lo que vino después. Sí. ¿Y algún caso donde hayas usado más que nada la estadística para el análisis? Para la estadística, o sea, perdón, cuando utilicé más que nada la estadística, ¿no?, para el análisis, fue en una empresa petrolera en la que estuve, porque ahí yo estaba en oficina y yo no estaba en fábrica, entonces lo que hacíamos era mejorar a nivel operacional. Era una petrolera, pero no era una petrolera que se dedicara a sacar petróleo del suelo, ¿no? Era una petrolera que refinaba el petróleo, lo convertía en diésel o gasolina y después lo enviaba a grandes contenedores o almacenes y de ahí iba a estaciones de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que no siempre iba en camión, a veces iba en tuberías. Y esas tuberías realmente no estaban hechas para ese cometido, estaban hechas para otro cometido distinto. Esas tuberías estaban desde la época de la guerra y solo estaban hechas para llevar un tipo de producto que era el de los aviones, ¿no? El combustible de avión. Pero se empezó a utilizar para motivos comerciales. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando tú lo utilizas para motivos comerciales, no solo lo utilizas para un tipo de producto, lo utilizas para diésel de distintos tipos, después también para gasolina. Y tú, si pones una tubería diésel y después pones gasolina, pues hay un punto intermedio entre la gasolina y el diésel, esa interfase que se va a mezclar un producto con el otro, ¿no? Esos fluidos se van a mezclar. Y esa mezcla, en ese punto, eso no se puede vender. Eso tú no se lo puedes dar a los clientes, obviamente, que van a la estación de servicio, porque si no, no va a arrancar el coche, no puede dañar el coche además. Entonces, ¿qué pasaba? Que los operarios que estaban en el almacén, que gestionaban las tuberías, esa parte de esa interfase entre un producto y otro, la quitaban a ojo, literalmente. Decían, más o menos dentro de 5 minutos creemos que va a empezar a venir diésel. Pues venga, vamos a quitar ahora, vamos a desechar esta parte de producto, pero totalmente a ojo. En base de su experiencia decían, más o menos por este punto. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez hubo un problema porque no calcularon bien y vendieron a los clientes el producto que estaba mezclado. Y entonces se perdió muchísimo dinero, evidentemente. Entonces dijeron, aquí tenemos que hacer un proyecto para que esto no sea a ojo, ¿no? Que no sea por opinión del operario ahí cambiando de un producto a otro cuando piensa, sino hay que hacer un modelo que sepamos exactamente cuándo el operario tiene que quitar el producto de la tubería. Entonces lo que hice fue un modelo de regresión que te decía exactamente, según la densidad de ese fluido que iba por la tubería, en qué punto la densidad estaba cambiando y entonces eso significaba que iba a venir otro producto distinto, que petróleo, si era diésel que iba a venir después petróleo, o si era petróleo que después iba a venir diésel. Y entonces, por tanto, también recortar o quitar esa interfase entre fluidos justo de lo que es interfase, no más o no menos. No menos, porque si no está vendiendo un producto de mala calidad, y no más, porque si no está desperdiciando buen producto. Y con eso ahorramos más de $1 millón en poco más de un año. O sea que date cuenta que son cantidades enormes y mucho dinero lo que se mueve ahí. Entonces, con un simple modelo de regresión ahorraba muchísimo dinero. Wow, qué impresionante. Y sobre todo esos detallitos, porque muchas veces, sí es verdad que los agilistas pues hablamos del empirismo, de la importancia, pero también esa precisión es la que realmente nos va a aportar valor en muchos momentos. Entonces, para eso herramientas como esta. Y hoy en día, a ver, contabas que cuando llegaste a Inglaterra, pues demandaba mucho el tema del Lean Six Sigma. Hoy en día, ¿cómo es el tema de la demanda con respecto a perfiles que tienen esta formación? O sea, ¿qué tanto demandan perfiles de Lean Six Sigma? A ver, en el mundo anglosajón, en Alemania, etcétera, esto está súper demandado porque siempre ha sido súper importante y se ha valorado mucho. Lo que sí yo noté es que en España, como que ha venido después. En el mundo del automovilismo, ahí sí es el estándar, porque si no utilizas Lean y Six Sigma, digamos que no sobrevive, ¿vale? Como es imposible, ¿vale? Porque no puedes competir. Pero en el resto de sectores, lo que sí he visto, porque también lo vi en los últimos años que estuve un poco mirando si me volví a España, era que sobre todo piden perfiles bastante senior. De hecho, ayer estuve mirando, a propósito de que hoy iba a dar la charla,
Y mirando en esta página web, por ejemplo, uno de los perfiles más demandados, aparte de lo típico, ¿no? De inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, es el de Operational Excellence Manager, que básicamente es excelencia operacional utilizando el Lean Six Sigma. Y ahí en España, vamos, lo que pone en la página web, que el rango salarial suele andar entre 72.000 euros brutos y 160.000. Evidentemente eso significa que un perfil muy senior, básicamente de director y responsable, pero bueno, para llegar ahí una serie de pasos. Y por ejemplo, en Inglaterra, más o menos ya andaba por esa franja salarial, pero no fue desde el minuto 1, evidentemente. Tienes que hacer una serie de formación, tienes que también tú demostrar tu valía con un proyecto y después, cuando llegas a ese punto, entonces ya puedes llegar ahí. Entonces, lo que sí noto es que eso, más que nada, en España, es más que nada en el mundo de la industria y que también suelen ser perfiles bastante seniors. Pero también eso creo que significa, eso ya es mi opinión, es que, como muchas cosas, ¿no? Que a veces llegan a España un poco con retraso, en España intuyo que está llegando en los últimos años que no va a ser solo perfiles seniors para empezar a implantarlo, sino que va a haber un momento ya en que se va a generalizar y también van a necesitar perfiles también menos seniors que también puedan aterrizar esa metodología en lo que es, si estás en industria, pues a nivel de taller, y si estás en una oficina con procesos operacionales o de finanzas o lo que sea, pues a ese nivel, que haya alguien siempre en todo departamento que sea un poco el foco, ¿no?, de esta metodología, y también, por supuesto, que todos los empleados que mínimo tengan formación básica de lo típico, o que sepan qué es, para que también en su día a día puedan reconocer esa oportunidad de mejora, ¿no? De hecho, y ya con esto termino con la respuesta de esto, en Jaguar Land Rover, que me acuerdo que estuve yo un año, Yellow Belt, el objetivo era que el nivel Yellow Belt, el 50% de los empleados lo tuviera. Es decir, formación en Yellow Belt tiene que tener el 50% de los empleados. ¿Para qué? Para que intentar que al menos ese mindset calara en sus empleados y que lo utilizaran en el día a día. Y que intentar por lo menos que cada uno reduzca la expedición donde pueda. Porque aunque tú pongas un super Master Black Belt, no puede estar detrás de cada uno, ¿no? Y aunque esa persona haga grandes proyectos, después en el proyecto de cada uno, yo no puedo estar, por ejemplo, mirando tú en el ordenador cómo manejas Excel, si eres muy desordenada con los archivos y tardas media hora en encontrar lo que buscas, ¿no? Al final, un poco, cada uno también tiene que aportar su granito de arena. Claro. Bueno, y me parece bien que al final las empresas, cuando quieres incentivar a algo y meter algo, pues marcar como objetivo. Fantástico. Oye, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, mire, nos quedan unos minutillos. Me encantaría que hablaras rápidamente sobre tu curso. Cuéntanos así en un minutillo más o menos las expectativas que vamos a tratar allí. Y pasamos a preguntarnos cosas. Bueno, ahí vi que te están preguntando sobre un libro. Sí, he libro. contestado sobre la marcha. Toyota Way. Ah, sí. Vale, bueno, cuéntanos de la formación. Vale, la conformación. La formación me he planteado hacerla, ¿vale? Que bueno, ya he hecho una iteración y ahora en la de la semana que viene ya hay 6 personas, contando contigo. Ya somos 6 personas, o sea que lo digo para que de verdad le interese hacerla la semana que viene, que lo vaya mirando, porque puede que al final no vaya para la semana que viene, ¿vale? Pero bueno, mi intención es hacerlo una vez al mes, ¿vale? Entonces, la formación hace ya años que la hago internamente dentro de las empresas, la hacía presencialmente, ¿no?, con mis compañeros. Y después, el último año, antes de la pandemia, me planteé si hacerla también yo como freelance, como es el caso de ahora, pero con esto de que tienes que alquilar a lo mejor una sala, ¿no?, de eventos, o tienes que viajar, que si voy a Madrid, a Barcelona, como que no lo veía viable, ¿no? Y tampoco en Sevilla, tampoco veía yo que hubiera, si me tenía que invitar solo a Sevilla, no iba a haber clientela para eso, ¿no? A pesar de que algunos amigos o gente conocida me decía, oye, ¿tú conoces algún curso de Yellow Belt en Sevilla? Y digo, en Sevilla no creo que haya. Te tenías que ir a Madrid o a Barcelona o ya al extranjero. De hecho, en Inglaterra venía gente de algún curso que fui, de Master Black Belt, por ejemplo, vino gente de Holanda y de México. Imagínate, a Inglaterra iba solo para hacer el curso. O sea que estaban bastante limitados. Entonces, a raíz de la pandemia, y un curso que yo hice, que yo asistí de otro tema distinto, que vi que lo estaban haciendo en remoto y que ellos realmente eran gente como yo, que lo hacían antes internamente con sus empresas, que de repente dijeron con esto de remoto,
lo puedo hacer para cualquier parte del mundo. Entonces dije, pues lo voy a hacer yo también y por eso lo ofrezco. Y también porque pienso que la forma en que yo explico el curso, creo que un poco aportaba un valor diferenciador. Y dirá, ¿por qué? Porque lo hago utilizando un hilo conductor para hacer un ejemplo práctico, para que tú cuando acabes el curso, tú ya realmente has hecho un ejemplo práctico. Y si quieres hacer algo en tu vida laboral o incluso personal, simplemente tienes que replicar los pasos que has seguido en el curso, hacerlo en ese nuevo proyecto. Y además ofrezco una hora de coaching, aparte del curso, privada, para que cada uno, si después del curso quiere hacer su proyecto y me lo quiere enseñar o me quiere hacer preguntas, pues tiene esa oportunidad. Entonces, un poco, en eso creo que veo lo especial del curso, ¿no? Que utilizo un hilo conductor durante todo el curso para que todo el mundo haga un proyecto en conjunto. En este caso, bueno, no haré spoiler, pero es de una película, ¿vale? De una película que se aplica a Lean, y utilizo ese hilo conductor en el que resolvemos el problema inicial de la película y hacemos ejercicio con Miro, ¿vale? Que es una herramienta muy, muy potente y todo el mundo puede aprender cómo hacer un proyecto, ¿no? De Lean Six Sigma. Entonces, ese es un poco, en mi opinión, el aspecto diferenciador de este curso. Vale. Mira, aquí nos preguntan sobre la certificación. Sí, tiene certificación oficial. Corto segundo, paso precio, sí. La certificación oficial la da Daniel, es oficial de Yellow Belt. Sí. Al final del curso, os mando un enlace, rellenáis una autoevaluación, que son como un test, y automáticamente al responder el test, con la pregunta sobre el Lean Six Sigma, puedes recibir la certificación de Yellow Belt en formato PDF. Vale, perfecto. Bueno, el otro día comentando, me decías que esto vale para cualquier perfil, cualquier persona, no es exclusivo ni para agilistas, puede ser para managers, para Claro, personas claro. que incluso quieren empezar una nueva carrera o que quieren aportar esas soluciones en su día a día, indiferentemente del área al que se dediquen. Y así que bueno, si estás interesado en alguno, pues bienvenido. Y bueno, no sé si hay alguien por allí que tenga alguna pregunta para Daniel, aprovechando los 10 minutitos que nos quedan. ¿Podéis escribirlo en el chat o encender el micro? Sí, Jorge. sí, mira, Daniel, soy Jorge Flores. Mira, estoy ahora mismo actualmente trabajando en un proyecto de IT. Sí. ¿Me oyes, verdad? Sí, perfecto, sí. Y bueno, está empezando a escuchar esto sobre todo de Lean. Yo tengo un compañero que está también haciendo consultoría y tal de Lean. Veo que lo que estás haciendo aplica muy bien en procesos industriales, ¿vale? En industrias y tal. Pero ¿lo aplicáis también? ¿Se aplica bien en proyectos IT? Entiendo que sí, pero vamos, proyectos IT, procesos un poco más gerenciales de empresa. Sí, totalmente. Sí. De hecho, realmente yo en fábrica solo he estado en 2 empresas, en Airbus y en Celsa, que era la de siderurgia. Después siempre he estado con procesos que son de oficina, por decirlo así, de negocio. He estado en finanzas, haciendo proyectos también en IT, porque al final lo que estás mejorando es un proceso, ¿no? Puede ser un proceso de petróleo que va dentro de una tubería, puede ser un proceso de cómo tú captas la información de tus clientes mediante formularios, que a lo mejor te llega el formulario, después tienes que hacer copia-pega de un sitio a otro. Al final es analizar ese proceso. O puede ser como tu equipo, ¿no? De IT, tus desarrolladores, que lo que realmente tienen que estar haciendo es desarrollando, ves que están perdiendo mucho tiempo con burocracia. Y dices, bueno, ¿por qué? Pues porque a lo mejor en Jira están utilizando Jira mal, ¿no? Están creando muchas issues, ¿no? Muchas Jira y están duplicando, copiando y pegando, imputando. Entonces, al final tienes que, da igual el proceso que sea, si sea un proceso de oficina, sea un proceso de TI, como dices, en finanzas, de cara al cliente, ¿no? De formulario, de lo que sea, se puede aplicar en cualquier contexto. Solo que surgió, es verdad que surgió en el mundo industrial, pero después ya se aplica en cualquier sector. Vale, muy bien. Muchas gracias, Daniel. Nada, a ti. Y aquí ha preguntado Rodrigo. Sí. Six Sigma, hablando de par de errores en millón de oportunidades, ¿en qué forma se mejoran estos procesos creativos que no son del todo procesos automatizados? En procesos creativos, ¿a qué te refieres con procesos creativos? Así me puede Rodrigo un poco especificar. Para mejorar procesos creativos.
de diseño de software? Pues lo mismo, los principios. Tú como diseñador de software, ¿cuál es el valor que tú entregas? Entregas el diseño final, ¿no? Pues hasta llegar ahí, ¿cuál es tu proceso? Seguro que ahí habrá un montón de pasos que das que no aportan valor al cliente final, que son realmente desperdicios, porque el cliente final lo que quiere ver es el diseño. No le importa si tú has perdido el tiempo con emails, si has perdido el tiempo duplicando archivos, eso no le importa al cliente, lo que quiere el proceso final. Entonces es lo mismo, tú tienes tu proceso, desde que tu cliente te pide algo, te pide tu diseño de software, hasta que entregas esa maqueta, ese diseño de UX, lo que sea. Ahí, ¿qué es lo que estás haciendo para añadir valor a tu cliente? Porque habrá seguramente muchas cosas que haces que tu cliente le da igual. Entonces, es eliminar eso o reducirlo al mínimo. Ahora aquí, Isaac. Dani, ¿cómo manejas el tema de los procesos en el contexto actual donde muchas organizaciones con las metodologías ágiles han interpretado que el área de procesos o documentación desaparece? A ver, es que a veces se confunde que la documentación no sea el fin con que se elimine. Porque una cosa es que nosotros nos dediquemos a crear documentación, que eso no aporta valor al cliente, y otra cosa es que no tengamos ninguna documentación, porque al final Lean lo que te dice es que el trabajo hay que estandarizarlo. ¿Por qué? Porque si hoy yo me pongo malo y viene otro compañero a hacer mi trabajo, se tiene que encontrar algo, una serie de instrucciones que él pueda empezar a ser productivo del minuto 1. Pero si no tiene ninguna documentación y si no ha estado involucrado en lo que tú has estado haciendo porque no ha habido trabajo en equipo, pues al final va a haber un desperdicio ahí. Entonces, si eso lo están haciendo algunas organizaciones, pues no están entendiendo lo que realmente es Lean y lo que son las metodologías ágiles en ese caso, ¿no? No es eliminar documentación. Se trata de hecho, esto es un poco, no exactamente Lean Six Sigma, pero bueno, el manifiesto ágil, ¿no? Es priorizar, entregar un software que funcione sobre crear documentación, pero no significa que no creas documentación. La documentación la creas. Eso es lo que creas la mínima necesaria, porque no es tu objetivo crear documentación. La documentación la creas para que, mientras que desarrollas ese software, pues que no haya desperdicio porque los compañeros no sepan cómo seguir tu trabajo, ¿no? ¿Vale? O cómo reincorporarse al equipo. Sí, eso es muy importante porque hoy en día hay mucha confusión con eso. Se piensa, bueno, no documentamos y ya está. No, hay que seguir documentando, pero lo justo. Al final lo que hace es que documentar poco a poco. Antes documentaba de golpe al principio, todo documentado al mínimo detalle, pero ahora va documentando sobre la marcha. Poco a poco, conforme viene la necesidad. Exactamente. Lo justo necesario para entender. Adelante, Isaac. Bueno, no sé, yo soy Scrum Master y vengo del frente de procesos, ¿no? Y me ocurre que he estado en entidades bancarias como Scrum Master y muchas veces el problema está en el proceso, en analizar cuál es el flujo, por qué si hay una caída del sistema o de proceso. Y muchas veces he estado en esas entidades bancarias y desaparecen el sector de proceso porque no le ven una utilidad inmediata y resulta que en el análisis del proceso y ver dónde está el desperdicio, dónde está, o sea, esas actividades que no generan valor, está la mejora. Y creo que ha habido en muchos sectores alguna malinterpretación del manifiesto ágil. Es que no es que no genere valor, no es que no genera valor, ayuda a que se genere valor, a que se siga manteniendo valor. Y se confunde, no tiene que haber un departamento de, como yo lo veo, ¿vale? Como siempre me han enseñado, no es que tiene que haber un departamento de Lean Six Sigma porque para que ellos hacen Lean Six Sigma, no. Lean Six Sigma lo tienen que hacer todo, mejora de proceso lo tiene que hacer todo el mundo. Puede haber ese departamento para que ayude a la gente a que lo haga, pero realmente es algo de todo. Y la documentación igual, no tiene que haber un departamento que haga documentación. La documentación lo tenemos que hacer todo y porque es necesaria para añadir valor. No es algo, no es un ente aparte que, bueno, lo hacen ellos y yo me olvido. No se trata de eso. Y si lo hacen, como Scrum Master, te animo a que insistan en que no lo hagan, vamos, que hagan la documentación necesaria, ¿vale? Gracias. Nada, a ti. Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que podemos cerrar, que vamos justillos de tiempo. Vale, bueno, deciros que tenéis mi LinkedIn, si tenéis escáner QR, tenéis LinkedIn aquí, ¿vale? Ahí tenéis mi LinkedIn y me podéis contactar si queréis, si tenéis más preguntas o lo que sea, me preguntáis, ¿vale? Sin problema. Que aparte de LinkedIn es la red social en la que estoy más activo con diferencia, así que os conectaré, vamos, seguro que en menos de 24 horas. Pues muchísimas gracias, Daniel, por haber venido aquí, por regalarnos esta charla tan interesante y haber abierto una puerta
muy importante y muy interesante de aprendizaje y de nuevas oportunidades. Pues Mm. espero que lo hayan disfrutado todos por aquí. Y bueno, ya saben, ahí les dejé el link, porfa, si podéis dejarnos feedback en la encuesta que hacemos, para nosotros es súper importante para poder hacerlo mejor y ofreceros charlas que os aporten bastante valor. Y gracias, Jorge. Y bueno, bienvenido siempre y nos vemos en el próximo NeuroNap. Muchas gracias. Y gracias por organizarlo. Gracias, Andrea. Daniel. Gracias. Nada. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Gracias por la charla. Adiós. Gracias. Gracias Hasta luego. a todos. De nada.